Bueno, pues en esta parte de la presentación vamos a dar un vistazo rápido por la nueva interfaz de estudio y las nuevas características que se han implementado. Bueno, ya podéis ver un cambio sustancial en la interfaz de estudio respecto a la versión 17. Vamos a empezar haciendo clic aquí en el menú y mostrando un poco el nuevo menú de abrir. Los proyectos que tenemos recientes, ¿vale? Los vamos a tener acumulados aquí y si tenemos, por ejemplo, algún nuevo proyecto que nos interesa especialmente y que no queremos que se nos desplace, podemos utilizar, por ejemplo, la nueva herramienta de la chincheta. Si tenemos un proyecto en versión 17, más antiguo, lo podremos migrar muy rápidamente utilizando la herramienta de actualización de proyecto en versión anterior. Pero esto ya os lo explicarán más adelante. Yo voy a abrir un proyecto, haciendo clic en otro proyecto, y nos va a aparecer el nuevo asistente de proyecto. Voy a hacer clic en siguiente y voy a colocar la URL del servidor remoto. El servidor remoto es el punto, el endpoint, donde nuestro servidor de estudio está hosteando o guardando o exportando los datos del proyecto. En mi caso, la URL de conexión es 192.168.1.113/devstudio. El usuario y la contraseña de base de datos es lo que os han explicado justo en el punto anterior. Es decir, lo ideal es que cada usuario de estudio tenga sus propias credenciales para entrar. Además, el sistema de estudio, el servidor de estudio, guarda una especie de log donde deja constancia de todas las acciones que se van haciendo sobre el proyecto a modo de bitácora. Entonces, si cada uno de los usuarios tiene una cuenta diferente en la base de datos, pues vamos a poder ver quién ha hecho un determinado cambio. Yo voy a iniciar con developer. Contraseña, vale. ¿Y qué está haciendo ahora? Ahora está intentando conectarse con el API. ¿Vale? Esperemos unos instantes a que se establezca la conexión. ¿Vale? Y en este momento nos ha dicho, ¿de qué manera te quieres conectar con tu servidor de proyectos? ¿De manera automática o manual? ¿Vale? Yo voy a elegir la manera automática, que es que nos va a coger y nos va a hacer una exploración de todos los servidores de base de datos que tenemos en nuestra red local, ¿vale? Mi base de datos de proyecto lo tengo en el servidor SQL Server 2012 y en este momento lo que va a hacer va a ser explorar toda la red de la empresa y la base de datos, concretamente esta, en busca de proyectos. Nos saldrán tantas bases de datos como proyectos de estudio tengamos. Este proceso durará más o menos tiempo en función de la cantidad de bases de datos que tengamos que explorar y la cantidad de servidores que tengamos en la empresa. No será igual tener, por ejemplo, 4 servidores de base de datos en 4 máquinas que, por ejemplo, tener 10. La exploración será más lenta porque tendrá que hacer muchos más accesos. Vale. Ya hemos terminado y nos muestra que tenemos todas estas bases de datos. Yo voy a elegir la de Before Web New Demo Presentación Backup. Siguiente, he obtenido todos los datos de conexión y voy a pulsar a finalizar. Ahora se va a conectar con el proyecto. Esta conexión se realiza a través de Internet. Y fijaos que a pesar de funcionar a través de Internet, la ha abierto bastante rápido. Esta conexión se quedará guardada aquí. Bueno, yo no puedo abrirlo ahora porque ahora estoy con el proyecto abierto, es verdad. Tendría que cerrarlo para poderoslo enseñar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar las opciones del menú. Una de las cosas que hemos añadido es temas visuales. El predeterminado va a ser frescor azul, pero lo podemos poner, por ejemplo, grafito, que es de color gris, un color así rosa, púrpura, césped, que este se parece un poco a la hoja de cálculo, cerámico, incluso, por ejemplo, tonalidades más oscuras para los que les gusten los temas más oscuros, ¿vale? Incluso uno que es más grisáceo, así más antiguo, rollo vintage.
Yo me voy a quedar con mi frescor azul de toda la vida. ¿Qué es la aceleración de gráficos por hardware de DirectX? Una de las cosas que también hemos implementado es aceleración gráfica utilizando la GPU. Es decir, toda la interfaz de estudio, si tenemos una tarjeta gráfica compatible, se va a dibujar utilizando nuestra tarjeta gráfica. Y esto aligerará y eliminará carga al procesador. Otra de las funcionalidades es que para mayor comodidad con vuestras consultas, pulsando la tecla F1, vamos a acceder arriba a la caja que se ve en la esquina superior derecha, donde vamos a poder teclear una duda, pulsar intro y nos llevará al servidor de documentación donde nos buscará esa consulta que tengamos. Bueno, ya hemos dicho que la interfaz ha cambiado bastante. Una de las cosas que queríamos hacer era modernizar la interfaz para hacerla mucho más intuitiva. Y queríamos unificar todas las funciones del programa en una cinta Ribbon para que con un vistazo pudiéramos ver todo lo que podemos hacer en ese momento. Es decir, si yo, por ejemplo, hago clic en usuarios, nos conectamos, descargamos nuestros usuarios, yo veo que en este momento yo puedo añadir, eliminar, duplicar, cambiar la contraseña, importar, ver las propiedades avanzadas, etcétera, etcétera. Y lo sé todo de un vistazo. Vamos a ver otros puntos del programa. Por ejemplo, nuestro editor de cadenas de lenguaje. Vemos todas las cadenas de lenguaje como hemos hecho toda la vida y vamos a ver que ahora tenemos una lupa. Podemos hacer clic a la lupa o hacer doble clic. El caso es que cuando hacemos doble clic sobre un elemento o en la lupa de estudio, lo que vamos a hacer es acceder al panel de modificación o de vista detallada. Cuando pulsamos aceptar en uno de estos cuadros, por regla general va a ser cuando guardemos. Van a haber dos maneras de guardar. En general son todo guardados parciales, es decir, cuando yo pulse aceptar aquí, estaría guardando una modificación de este recurso. Pero, viendo otras de las funciones que vamos a ver ahora, por ejemplo, si yo me voy al panel de conexiones, esperemos que se descargue la información, ¿vale? Si yo modificase cualquiera de estos datos, para persistir esta modificación, tendré que pulsar en el botón de guardar. Y en el mismo momento que pulsar el botón de guardar, todos los demás clientes de estudio verían ese cambio reflejado. Bueno, esta versión incluye nuevas conexiones. Estas conexiones, entre otras, son Vertica, podernos conectar a orígenes de datos XML, tanto en un fichero como en una URL. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a poder hacer un ajuste fino, ya no solo de XML, sino de todos los proveedores de datos. Es decir, hemos añadido posibilidad de hacer ajuste fino y de un montón de opciones predeterminadas para ajustar al máximo el rendimiento y el comportamiento que va a tener el origen de datos sobre el que vamos a ejecutar nuestras consultas. Si aún así existe algún parámetro que no tenemos contemplado o que queráis añadir vosotros porque sabéis que vuestro proveedor de base de datos os ofrece, podéis hacer clic en este botón y añadirlos. No os preocupéis porque la cadena de conexión generada en la nueva versión de estudio es capaz de interpretar todos estos cambios perfectamente. Otra cosa que os queríamos enseñar es el nuevo sistema de explorador de bases de datos. Ya no solo porque los podemos mostrar de manera ordenada y jerarquizada, sino porque también los podemos filtrar para encontrarlos mucho más deprisa. Por ejemplo, uno de los que voy a enseñaros es pues, nuestro querido SQL Server. Fijaos que automáticamente el cliente ha dicho, uy, SQL Server, sistema de conexión, esquema compatible con SQL Server. Él siempre va a intentar, a partir de ahora, daros el mejor sistema de conexión posible, el más compatible. Pero, si vosotros tenéis otro, por ejemplo, habéis elegido como origen de datos ODBC, vais a poder elegir como sistema de conexión, por ejemplo, DB2, o el que sabéis que os va a funcionar. Quiero decir que no siempre el cliente va a poder ser lo suficientemente inteligente como para autodetectarlo. Es decir, si le dais un proveedor como OLDB,
que es genérico, pues no lo va a poder averiguar. Bueno, otra de las cosas que me gustaría enseñaros son, por ejemplo, las vistas de dependencias, los nuevos sistemas de dependencias. Vamos a generar un gráfico como los que ya conocéis, pero vais a poder elegir la profundidad del gráfico, por ejemplo, vamos a reducir a 3 o a 2, y además cambiar el algoritmo de visualización. Por ejemplo, ahora está circular, pero podría elegir un árbol, o podría coger llamada kawaii, etcétera. Incluso, si el gráfico nos parece interesante, por cualquier motivo de desarrollo, le podemos hacer clic y exportarlo. Bueno, vamos ahora a mi, por ejemplo, parte preferida, que es el editor de las paletas. El editor de las paletas también ha cambiado, se ha acelerado mucho, hemos incrementado muchísimo el rendimiento. Y una de las cosas que hemos añadido es la herramienta cuentagotas. Sabemos que muchas veces si tenemos que copiar un determinado, los colores corporativos de una empresa o de un logo, pues había que coger y guardar en el Paint, en cualquier sitio, la imagen e ir cogiendo, por ejemplo, pues buscando los valores RGB y picándolos a mano. Y eso solía ser una tarea lenta y tediosa. Entonces, la herramienta cuentagotas nos va a permitir coger desde cualquier parte, desde cualquier ventana, esos colores y atraparlos. Y yo os voy a hacer ahora mismo una demostración, por ejemplo. Mis compañeros han elegido, pues, por unanimidad, que querían que lo enseñara con el logo de los Looney Tunes. Bueno, pues el logo de los Looney Tunes. ¿Vale? Voy a coger aquí. Vamos a ver si puedo colocar la pantalla de manera que podáis ver las dos cosas simultáneas. Voy a crear una nueva paleta y le vamos a poner, por ejemplo, de nombre Looney. ¿Vale? Nos va a aparecer esta paleta y vamos a ver cuántos colores tiene. 1, 2, 3 colores. ¿Vale? Vamos a coger y vamos a añadirle 3 colores. Bueno, vamos a copiar los colores. 1, 2 y 3. ¿Habéis visto con qué facilidad y rapidez hemos copiado la paleta de colores? Bueno, algunas cositas más es, bueno, recordaros siempre que ahora para persistir esta paleta que hemos creado, tenemos que guardarla. Hacen clic en el botón de guardar. Es importante insistir porque es un cambio de mentalidad respecto a la versión anterior. Podríamos ahora coger y cambiar de pestaña y no guardar. En ese caso, nuestro cambio se habría echado a perder, se habría perdido. Una duda que puede surgir a raíz de esta concurrencia entre usuarios, que varias personas puedan trabajar a la vez. ¿Qué ocurre si dos personas guardan un dato a la vez, de manera simultánea? Lo que ocurre en este caso es que siempre se va a guardar el último que ha llegado. Es decir, si dos personas han pulsado el botón de guardar, aunque sea con 20 milisegundos de diferencia, el cambio que se va a quedar reflejado va a ser el último, el del último que llegó. Más cosas, por ejemplo, los grupos de lobby, que hemos unificado la política de foul con las demás. En realidad no es que cada una sigue siendo una política diferente, pero aparecen en el mismo, en la misma ventana. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, vamos a ver toda la política de grupo, los rangos horarios, etcétera. Y vamos incluso a poder probar las conexiones que conocíamos de LDAP y Active Directory, que por cierto también hemos mejorado y vamos a enseñar en este momento. Bueno, vamos a usuarios, vamos de vuelta a usuarios. Algunas de las cosas también muy interesantes es el desbloqueo rápido. Por ejemplo, nos llaman y nos dicen, tal usuario ha iniciado sesión mal 3 veces porque se ha equivocado la contraseña. Desbloquéamelo, por favor. Simplemente tenemos que hacer clic en ese usuario, pulsar en el botón de desbloquear y pulsar el botón de guardar. Y en ese mismo instante, ese usuario estaría desbloqueado perfectamente de la manera más rápida posible.
Los paneles, por ejemplo, de propiedades avanzadas de los usuarios también han sufrido una mejora estética. Y vamos a explicar también una de las mejoras que está en el campo de importar. No solo ya en los proveedores de directorio, de Active Directory y de LDAP, que como podéis ver ha cambiado, y ahora vemos un asistente diferente que además nos permite elegir hasta el tema visual, sino que podemos importar en masa usuarios a través de ficheros CSV. Es decir, yo puedo coger, hacer clic en el asistente de CSV, es crear, por ejemplo, un fichero de Excel con los nombres de las columnas que aparecen aquí, en la primera fila, pueden estar en cualquier orden, siempre y cuando se respete el nombre, y con pulsar la tecla finalizar, el botón de finalizar, ya tendríamos esos usuarios importados en masa y de la manera más rápida posible. Bueno, en este punto pues podríamos haber hecho bastantes cambios. ¿Veis este botón que hay aquí arriba que pone refrescar menús en Viewer? Cuando hacemos clic en este botón, lo que estamos haciendo es decirle a Viewer que refresque esos campos. Por ejemplo, si hemos agregado roles o usuarios, bueno, usuarios no, roles y hemos cambiado la estructura del menú, pues en ese momento se va a refrescar y esos cambios se van a hacer visibles en Before Web Viewer. Si estáis en un momento de desarrollo y estáis haciendo muchos cambios y estáis no en un servidor de producción, sino en un servidor de desarrollo y os interesa ver los cambios en ese preciso instante, en el menú de configuración de Before Web tenéis un check que es refrescar automáticamente cambios en los menús de Viewer, que si está marcado, todos los cambios en el momento que le pulséis a guardar van a ser visibles en Viewer. Y esto os va a facilitar no tener que estar pulsando el botón de refresco continuamente o control F5. Bueno, también hemos añadido agrupaciones, por ejemplo, en las funciones de roles. Por ejemplo, yo en este momento no tengo ninguna carpeta, pero, por ejemplo, puedo añadir un usuario a una carpeta y entonces las podría clasificar para que sea más rápido clasificar esos roles o esos usuarios. Vale. Bueno, una de las últimas cosas que sí que os quería enseñar era también la posibilidad de añadir y de asignar en masa. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, tengo gerente, yo puedo hacer clic aquí, puedes marcar o marcar varios, y en ese momento, cuando le diera a seleccionar, se estarían añadiendo todos de manera simultánea. No tendría que estar añadiéndolos uno a uno como en la versión anterior. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya estamos y vamos a pasar a lo que a lo mejor os interesa más, que son los documentos. Doy paso a mi compañero Jesús.